Bien, pues retomamos esta segunda jornada presente y futuro de la salud pública, poniendo el foco en la vacunación del adulto en nuestro Sistema Nacional de Salud. El objetivo de esta mesa será averiguar si se está llevando a cabo las acciones necesarias para su adecuada implementación. Como verán en el programa, estaba previsto que estuviera con nosotros, que nos acompañara como ponente Elena Andradas, directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pero debido a un asunto ineludible, al final pues no ha sido posible. En su lugar, eso sí, intervendrá Marta Molina en calidad de subdirectora general de Prevención y Promoción de la Salud de este mismo organismo institucional. Catalina Lorenzo, exconsejera de Salud de la región de Murcia, será la encargada de modelar. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Sanitaria 2000 el habernos invitado a esta mesa, que creo que va a ser interesante con el problema de la vacunación, sobre todo en el adulto, ¿no? Vamos a ver qué dificultades encontramos en la implementación de este programa pues, en todos nuestros centros sanitarios. Es cierto que las vacunas han supuesto un antes y un después en el tratamiento, en la prevención de enfermedades y también en que la morbilidad de las mismas cuando se produce sea bastante menor. Esto en los programas de los niños y de la infancia pues, ha dado un resultado espectacular, magnífico, pero sin embargo en los adultos la pandemia nos obligó un poquito a suspender todas las acciones que se estaban encaminando desde el Ministerio de Sanidad con las diferentes comunidades autónomas en la elaboración de protocolos, de actuaciones, de recomendaciones a la hora de implementar la vacunación. Pero bueno, y después de terminar el COVID, pues hemos empezado en todas las comunidades autónomas en poner en marcha otra vez este ambicioso proyecto de vacunación en adultos, que bueno, pues como todo principio, pues siempre tiene sus pros, sus contras, sus dificultades, sus éxitos, y de eso es lo que se trata en esta mesa. Vamos a debatir qué aspectos veis vosotros que están influyendo en que cierta parte de la población todavía tenga un poquito de miedo, de no saber si ponerse la vacuna del herpes zóster, si tener que ponerse alguna vacuna que ya se puso anteriormente en una etapa muy anterior. Y esa incertidumbre quizás también por las fake news que aparecen en las redes sociales de que las vacunas pues no parece que sean tan buenas, pues también está influyendo de forma negativa en la población en general, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy contamos con un elenco de personas, todas ellas trabajadoras de la salud pública nacional en sus comunidades autónomas. Y bueno, y en primer lugar voy a empezar con mi director general, con José Jesús Guillén Pérez, que es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, es máster en Gestión y Planificación Sanitaria. Él es funcionario de carrera del Cuerpo Superior Facultativo de la Escala de Salud Pública. Ha desarrollado casi toda su vida profesional en la Consejería de Sanidad y de Murcia, ahora se llama de Salud, fundamentalmente en el campo de la prevención y de la promoción de la salud. Es profesor asociado de la Universidad de Murcia y es presidente de la Sociedad Murciana de Medicina Preventiva y Salud Pública. Y actualmente es el director general... Ah, ¿ya no eres? Pues estaba puesto mal en tu currículum. Y es director general de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud de la región de Murcia. Así que te cedo la palabra pues, para que tú hables sobre qué opinas sobre la problemática de la vacunación en el adulto. Bien, buenas tardes. Primero, agradecer que Redacción Médica me haya invitado, pero fundamentalmente felicitar a Redacción Médica por una cuestión que me parece importante. El año pasado organizaron por primera vez esta jornada a hablar de salud pública y este año lo organizan por segunda vez. Y me parece magnífico que la salud pública se ponga, se visualice y todo el mundo pueda darse cuenta que hay ese campo a veces olvidado dentro de todo el sistema de asistencia sanitaria. Y bueno, lo digo porque me gustaría que existiese la tercera y la cuarta jornada, etcétera. Bien, hablando de la vacunación en el adulto, bueno, somos conscientes que las coberturas que conseguimos dentro de las vacunas que están ahora mismo en el calendario vacunal de toda la vida no son lo que nos gustaría que fuesen. Indudablemente, el vacunar al adulto, que tiene también varios
escenarios porque tendríamos el adulto, tendríamos posiblemente que poner también al adolescente y a la embarazada, que sería también una parte de esa vacunación del adulto. No percibe que la vacunación sea un tema importante. Indudablemente hay un aspecto que es la percepción del riesgo, que es lo que te condiciona en vacunar. Yo no diría una percepción del riesgo de la enfermedad, que puede serlo, sino de la percepción del riesgo que tiene el no vacunarse. Posiblemente la población no percibe riesgo en no vacunarse, aunque la enfermedad pueda ser, y le digamos es que es grave o no es grave. Entre otras cosas porque dentro de los componentes de la percepción del riesgo están los beneficios que obtienes y los perjuicios en someterte o no a un determinado riesgo. Claro, podemos comparar con la vacunación infantil. Los padres, en gran medida, tenemos unas coberturas en España magníficas, deciden vacunar a sus hijos. Y es que uno de los componentes de la percepción del riesgo es que generalmente los adultos asumimos los riesgos nosotros, pero no somos capaces de asumir el riesgo en nuestros hijos. Por eso, incluso alguna vacuna que tenemos en el calendario vacunal, que se podría discutir si debía estar o no, pues los padres deciden vacunar, incluso deciden vacunar cuando no están esas vacunas en el calendario vacunal porque se han comercializado en nuestro sistema. Por lo tanto, está claro que el trabajar sobre esa percepción de vacunar podría ser un tema interesante porque partimos de un escenario, como decíamos antes, de unas coberturas que no son lo suficientemente altas. El abordaje para aumentar esa cobertura podría ser variado. Uno de los aspectos sería el que debemos comprender la vacunación en adultos ya no como el hecho de una vacunación individual, de una vacunación a una persona, sino tenemos que introducir el concepto de cobertura, que a veces no es entendido ni incluso por los profesionales sanitarios que están en primera línea, porque hacen una labor individual pensando en que hay que vacunar a una persona. Seguramente habría que introducir en nuestro sistema el que el profesional comprendiese que lo que necesitamos es conseguir unas determinadas coberturas. El aspecto comunitario de la vacuna, ahora, bueno, pues que hablamos tanto de en medicina comunitaria y de enfermería comunitaria, debía de introducirse. Bueno, es un marco en el que se puede intervenir, y no quiero, porque tenemos que hablar todo, no quiero decir todos los aspectos que se podría decir, pero debemos intervenir desde muchos puntos de vista. Uno, sobre las personas, los ciudadanos, y otro sobre los profesionales que vacunan. Los profesionales que vacunan o los profesionales que están informando. En un estudio que se hizo en la región de Murcia el pasado año a propósito de la vacunación de gripe en niños, se comprobó que un 20% de los padres que no habían llevado a sus niños a vacunar era porque el profesional sanitario no se lo había recomendado. Es decir, ¿qué estamos haciendo en nuestro sistema que todos nuestros profesionales no son capaces de recomendar? Lo tenemos claramente, la cobertura de vacunación de gripe en profesionales sanitarios no es alta, podríamos decir incluso que es baja. ¿Cómo un profesional sanitario que no se vacuna de gripe va a estar recomendando a un adulto para que se vacune de gripe? Es difícil comprenderlo, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un campo de actuación importante que se podría abordar desde distintos puntos de vista.
Y al mismo tiempo también hay otra parte de esa intervención con los profesionales que debemos darnos cuenta, que sería la necesidad de que haya una captación activa de personas a vacunar. En el caso de los niños se hace generalmente, pero en el caso de los adultos es más difícil. Al final, pues tenemos unas coberturas que serían muy mejorables. Y para terminar, es un escenario que nos viene a más, es decir, dentro de muy poco el 50% de la población va a tener de más de 50 años. La investigación por parte de la industria farmacéutica con respecto a vacunas es muy amplia, hay numerosas líneas de investigación que va a hacer que en los próximos años surjan vacunas para adultos que habrá que incorporar y tendremos que mejorar esa cobertura vacunal en los adultos. Lo dejo aquí. Muy bien, muchas gracias por tu tiempo. A continuación va a tener la palabra Pilar Rodríguez Ledo, que es presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Es subdirectora médica de la Gerencia de Gestión Integrada de Lugo, Cervo y Monforte. Está dedicada a la docencia, a la formación continuada, a la investigación, innovación y calidad. Lidera un grupo de trabajo sobre COVID persistente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, colaborando con múltiples instituciones públicas como el Ministerio de Ciencia, el Instituto de Salud Carlos III, sociedades científicas, etc. Posee múltiples publicaciones, ensayos clínicos que ha publicado y es máster en atención al paciente crónico, al envejecimiento y a la dependencia. Y también ha recibido un premio, el Premio Novoa Santos 2021, por su trayectoria profesional. Así que tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Katy. Muchas gracias a Redacción Médica por invitarme a mí personalmente, en mi persona, pero también a la sociedad a la que represento, ¿no? Porque sin duda me parece que la salud pública parece que la estemos redescubriendo y la salud pública y la medicina de familia creo que tenemos que ir de la mano por muchas razones. Una de ellas la comunitaria que antes has comentado, ¿no? A mí me gustaría hacer simplemente unas breves anotaciones en tres aspectos. Uno, la parte de las vacunas y la medicina de familia. Otro, las reticencias a la vacunación, que como ya se ha citado es una parte importante y una parte que tenemos que considerar desde el inicio. Y una tercera, unas reflexiones en cuanto a cómo afrontamos todo esto. En relación a la atención primaria y la medicina de familia, decir que, bueno, está claro que las vacunas y las vacunaciones son de las medidas más coste efectivas que han existido y que hacen que se reduzca la morbimortalidad de nuestra población, pero también que han aportado longevidad a nuestras culturas y que muchos estudios dicen y demuestran que seguramente, más allá de las cuestiones higiénicas y de las cuestiones alimenticias, es el factor fundamental para nuestro estado de salud poblacional, ¿no? Pero siendo esto así, nos encontramos que su integración en el día a día, en la actividad que los profesionales hacemos en el día a día, es un poco voluntariosa, ¿no? Y me explicaré con lo de voluntariosa. Todos sabemos, todos los profesionales hemos hecho formación de vacunas, seguimos haciéndola, la seguiremos haciendo, pero igual que la vacunación, el calendario de vacunación infantil, vamos, es sí o sí y ocupa una agenda de un profesional, una vez que se cumplen los 14 años, esto ya no es así. Y entonces depende de que voluntariamente los profesionales todos, porque en el fondo estoy diciendo la medicina de familia, la atención primaria, pero en el fondo es una obligación profesional de todos los profesionales que atendemos a nuestros pacientes, pues el que se recuerda en ese momento lo hace y el que en ese momento la patología que lo lleva a ese lugar es más acuciante, pues la oportunidad es una oportunidad perdida, ¿no? Y en el fondo lo que hacemos es que el mayor ámbito donde se producen las vacunaciones de fuera de la edad infantil, que a mí me gusta más decir fuera de la edad infantil que del adulto, ¿no? Porque creo que la vacunación debería ser todo un programa que dura toda la vida y en toda la vida hay aspectos distintos y etapas distintas que habrá que afrontar de diferente manera. Pero si ese calendario hemos sido capaces de
insertarlo en el ADN de nuestras instituciones, se me hace difícil que no seamos capaces de introducirlo en el ADN, más allá de las personas, ¿no? Entonces, creo que estas oportunidades debemos aprovecharlas. Estamos en un mundo en que la electrónica y los medios tecnológicos son una gran herramienta que ocupan nuestro día a día, y me parece una pena no utilizarlo en ese sentido. No podemos estar al albur de que el profesional se recuerde en ese momento y en esa oportunidad que tiene de si le toca una vacuna o no le toca una vacuna. Eso no, en los días en los que vivimos hoy en día, cuando se puede automatizar y no depender del recuerdo ni de la voluntad de nadie, a mí personalmente no me cabe en la cabeza. Creo que eso sería una solución tajante, ¿no? Pero además de eso, en la atención primaria se deben realizar, y no me atrevo a decir se realizan, porque todos sabemos que la pandemia nos ha puesto un freno importante, y antes de la pandemia la atención comunitaria tampoco estaba sobrada, pero se deberían realizar esas intervenciones comunitarias que llevaran a hablar de esa cobertura vacunal. Ahí es donde, de la mano, seguramente salubristas, salud pública y atención primaria tendrían un papel muy complementario. Por otra parte, me gustaría también abordar un poco las reticencias, las renuncias, la reticencia vacunal, ¿no? A veces vemos las cosas en blanco y negro, ¿no? Cuando a veces hay grises, ¿no? Y vemos a la persona que tiene reticencia o a la que no tiene reticencia, ¿no? A la que no se vacuna o a la que se vacuna, ¿no? Está claro que hay un grupo de argumentos y de argumentario que algunos subgrupos de población mantienen, y que eso influyen para la reticencia vacunal, y en esto estoy hablando no solamente de ciudadanos, sino también de profesionales. Está claro que el que no se vacuna es muy difícil que lo recomiende con fe, o sea, una cosa es decirlo, bueno, hay que vacunarse, y otra cosa es decirlo de verdad argumentado y dentro del programa de seguimiento de su estado de salud está la vacunación, y argumentarlo y defenderlo, ¿no? Pero el que no se vacuna difícilmente puede llegar a ese punto, ¿no? Creo también que nos falta aprender comunicación en vacunas, ¿no? Comunicación en vacunas, porque quizás las reticencias deberían ser abordadas dentro de esa comunicación y deberían ser implementadas dentro de cualquier programa de vacunación y tenidas en cuenta, ¿no? De manera que no tengamos que luchar contra reticencias que se presenten, sino que actuar de forma activa para que se reduzcan las que se presentan. Y como decía, yo no lo veo en escala de blanco y negro, sino de grises. Hay muchas veces que existe posibilidad, como en otras patologías y en otras situaciones de la vida, de la salud y la enfermedad de las personas, de vacunaciones parciales, ¿no? Y no siendo lo deseable, es mejor estar vacunado parcialmente que no estar vacunado, ¿no? Y eso es una parte que también debemos implementar en los programas de formación, ¿no? Cuando a veces la mayoría de los programas de formación se centran directamente en los calendarios, en cuál toca, en cuál no toca, en las contraindicaciones, que también, y hay que hacerlo, pero echamos en falta un poco a veces todos, y esto es quizás un poco mal común, ¿no?, que deberíamos corregir entre todos, esa formación dirigida a mejorar la comunicación y a atajar la reticencia antes de que se produzca, de una manera proactiva, y donde seguramente con esa proactividad tendríamos más posibilidades de éxito, ¿no? Y un tercer aspecto que yo quisiera citar es el de cómo vacunamos, ¿no? Estamos en un momento donde tenemos historias electrónicas que en alguna comunidad todavía no están compartidas entre hospital y primaria, pero en la mayoría sí, También tenemos la historia de la tarjeta del ciudadano, la historia del ciudadano, la carpeta del ciudadano, como lo llamemos en cada una de las autonomías, ¿no? Hay cosas que son transversales a la vida y que se pueden ir modificando y se pueden ir evolucionando, pero deben ser recogidas de manera que se pueda visualizar la evolución que tienen, ¿no? Y ahí podríamos encuadrar todo lo que son estilos de vida, hábitos tóxicos y también vacunación, ¿no? Y ahí es donde creo que tenemos que diferenciar los dos aspectos, la vacunación individual,
en función de las características de esa persona, de sus riesgos, de su situación, de conseguir ese embarazo inmune a esas enfermedades que pueden atenazar o a los que están inmunodeprimidos. Pero también tenemos que abordar la de la persona adulta que no tiene ninguna otra enfermedad, que también las hay. Parece que estamos hablando continuamente como si todo el mundo estuviera enfermo, y no, también hay personas que no tienen enfermedad conocida al menos. Entonces en esos también tendríamos que abordar, por muchas razones. La primera, porque es que hay un grupo de población que todavía no tiene implementadas todas las vacunas desde la infancia, y eso se nos escapan. Por otra, algunas vacunas necesitan recuerdos a lo largo de la vida, ¿no? Pero además de eso está la forma programada y un poco automatizada, como decíamos, ¿no? Me resulta fácil visualizar una historia electrónica en el cual haya unas etapas y se haya pactado un programa, un calendario en el cual se haya programado una serie de recuerdos, de dosis y de tal, y unos avisos que emerjan. O sea, me resulta tan fácil imaginar que me resulta difícil creerme que no lo tengamos, ¿no? Y eso creo que sería la gran ayuda, además de todo. Esto es un problema complejo, que, como todo problema complejo, tiene soluciones complejas, ¿no? Y no basta con una solución única, ¿no? Desde luego que hay que hacer formación centrada también en la comunicación, no solamente en la técnica de vacunación, no solamente en la evidencia que tiene cada una de las vacunas, que también, sino en cómo afrontar todo eso, porque al final estamos hablando de la inmunidad individual, pero de la inmunidad colectiva también. Y con esa inmunidad colectiva se han producido anulaciones de algunas patologías, han desaparecido algunas, y hemos visto que también el no vacunar, como se decía antes, también tiene sus riesgos, ¿no? Estamos acostumbrados a que solo tiene riesgo lo que hacemos, y no, o sea, tiene riesgo lo que no hacemos también. Dejar de hacer es una parte importante, y eso es concienciación, y hay que concienciar a la población y a la par a los profesionales, ¿no? Y bueno, un poco hasta aquí la pincelada. Muy bien, muchas Gracias. Bueno, a continuación va a hablar Sonia Tamame Gómez, que es directora general de Salud Pública de la Junta de Castilla y León. Es licenciada en Medicina por la Universidad de Valladolid, también allí hizo el doctorado. Es máster en Salud Pública de la Escuela Nacional de Salud. Ha realizado cursos de posgrado en la Universidad Carlos III de Madrid, en la Universidad de Navarra y en el Imperial College de Londres. Es experta en vacunas por la Universidad Complutense de Madrid, y su experiencia profesional ha estado centrada en el campo de la salud pública en diferentes ámbitos, destinos y puestos de trabajo. Así que tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias también a Redacción Médica por esta invitación y por este foro que, como ya se ha apuntado, creo que es importante en el marco de la visualización de la salud pública y, en el caso de esta mesa concreta, de uno de los grandes pilares de la salud pública, que es la vacunación. A mí me gustaría plantear los retos que tenemos en 4 grandes bloques: las coberturas, la financiación, la programación y la evaluación. En principio, vamos a ver, las coberturas, todos tenemos en la cabeza que son mucho menores. Aquí ya se ha apuntado a algunas de las potenciales causas. La percepción de riesgo del adulto es inferior a la que tienen generalmente los padres sobre los riesgos que asumen sus hijos no vacunándose. Pero esto, en mi opinión, tiene que ver también con que cuando se llega a las edades en las que se oferta la vacunación del adulto por excelencia, entre los 60 y 65 años, afortunadamente la población llega con un estado de salud cada vez mejor. Y probablemente no se es consciente de que el declive empieza en ese momento y que una buena preparación inmunitaria y de otra naturaleza pues nos posiciona mejor frente al envejecimiento, para tener un envejecimiento más saludable. También la vía de administración, no nos engañemos. Si estuviéramos hablando de vacunas administradas por vía oral, yo creo que las coberturas serían muy superiores. Parece una obviedad, pero todos somos reticentes a los productos inyectables.
Pero para mí hay una cuestión que casi se ha apuntado ya, que diferencia de una forma muy importante la etapa infantil de la etapa más allá de los 14 años, y son las visitas del niño sano. Las vacunas que se administran en el marco de la primera infancia coinciden con otra serie de intervenciones de promoción de la salud por parte de los profesionales de la atención primaria. Y eso está programado así, y las vacunas son algo más. No estoy hablando, nadie se equivoque, de reconocimientos. A todos los que trabajamos en salud pública se nos ponen los pelos como escarpias cuando se habla de reconocimiento del adulto. No se trata de ir a buscar a ver qué encuentro, sino de una posible programación de una visita en la que se hagan una serie de recomendaciones en el marco de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. En cuanto a la parte de la financiación, tenemos un reto que es el de la población diana creciente. Mientras que los niños, desafortunadamente, en España son una población decreciente y nos permite, con dificultades, no voy a decir que sea fácil, pero con ciertas dificultades, asumir el impacto presupuestario de la innovación, el impacto presupuestario de la innovación en el adulto se une a que esa población es cada vez mayor. Por tanto, para los sistemas sanitarios realmente es muy difícil crecer al ritmo que la ciencia nos ofrece herramientas para esos adultos. ¿Qué podríamos hacer para abordar esto? Pues desde luego yo creo que es necesario que el sistema de salud avance en la disponibilidad de una contabilidad analítica mucho más precisa, que nos permita trasladar presupuestariamente los ahorros que genera la vacunación a los presupuestos de salud pública, y no que al final no se aborden este tipo de cosas. Y por otra parte, y en mi opinión esto es importante también, que se establezca una disponibilidad de precio a pagar por la innovación y por las tecnologías que sea homogénea en la incorporación de todo el Sistema Nacional de Salud, y que en estos momentos no es homogénea. Las vacunas en los últimos tiempos se están sometiendo de una manera mucho más sistemática a esas evaluaciones económicas, pero otros fármacos y otras tecnologías sanitarias no están sometidos a esta fiscalización. A mí me parece que debería ser homogéneo, y que si hay que establecer una serie de excepciones por sensibilidad de la población hacia determinadas problemáticas, establezcanse, pero a priori y con unas reglas del juego previamente fijadas. En cuanto a programación, solo diré que en el momento actual tenemos sobrecargada la edad de entre 60 y 65 años, y que esto está haciendo que la administración de vacunas estacionales, o que se están administrando con carácter estacional, que son fundamentalmente gripe y COVID, están desplazando vacunas no estacionales como puedan ser herpes zóster o neumococo, y que creo que deberíamos hacer también un esfuerzo por programar ya, en espera de que además se van a producir más innovaciones, y ya tenemos aprobadas más vacunas que la que en estos momentos están en los calendarios. Y por último, por hablar de evaluación, si la vigilancia en España adolece de algo, en mi opinión, ahora mismo es de la parte del adulto. Las enfermedades transmisibles vacunables en el niño están estudiadas de una manera bastante precisa, pero cuando aparece una vacuna muchas veces se puede llegar a producir un efecto incluso inverso al esperado. Puede parecer que hay más casos desde el momento en que se ha empezado a vacunar, por un efecto de sobrevigilancia, porque no tenemos un buen histórico de carga de enfermedad, y es lo que nos puede estar pasando con herpes zóster, es lo que nos puede estar pasando con virus respiratorio sincitial. Necesitamos unos sistemas de vigilancia fuertes que nos permitan hacer una evaluación en indicadores de resultados. Hasta ahora estamos utilizando indicadores de proceso, estamos utilizando las coberturas, que son un indicador de proceso, pero necesitamos desde Salud Pública ser capaces de elaborar indicadores de resultado
precisamente para cargarnos de argumentos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los calendarios vacunales para toda la vida en el extremo más avanzado de esa vida. Por mi parte, bueno, pues un poquito es el esquema que yo quería plantear. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a continuación va a tomar la palabra Jaime Jesús Pérez Martín. Él es el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Es especialista de Medicina Preventiva y Salud Pública. Actualmente es subdirector general de Salud Pública de la región de Murcia. Ha sido el responsable de coordinar toda la campaña de vacunación y de atención de todo el COVID durante toda la pandemia en la región de Murcia. Es poseedor de varios másteres y ha publicado múltiples estudios en diversas revistas científicas y ha prestado su colaboración también en la implementación de programas de vacunación del adulto en el Ministerio de Sanidad. Así que, Jaime, cuando quieras. Bueno, pues lo primero, reiterar el agradecimiento. Es difícil ser el cuarto, más difícil será ser la quinta. El agradecimiento a Redacción Médica por la apuesta por la salud pública y por la apuesta por las vacunas, ¿no? Hay muchas de las cosas que ya se han dicho en las que estoy de acuerdo. Si esto funciona, o sea, yo soy capaz, esto es... Me han dicho que apunte ahí, a la pecera, apunto a la pecera. A lo mejor es que tengo que apuntar así. Vale. Hay una cuestión, cuando el título es se están llevando a cabo, ¿no? Yo con el tema de la vacunación del adulto siempre creo que pedimos que funcione como la vacunación del niño, pero primero hay que decir que no tiene el mismo histórico que la vacunación del niño, ¿no? El primer calendario vacunal del niño en España es del año 1975. Las primeras recomendaciones que yo conozco del Ministerio son del año 2004. Si nos vamos ya a esa protocolización que comentabas protocolizado a lo largo de la vida, ya el calendario vacunal a lo largo de la vida con un esquema que esté en todas las consultas es a partir del año 2018-19 del Ministerio. El nuestro, por ejemplo, el de Murcia, ha sido este año. El primer esquema desde embarazada hasta personas mayores fue este año 2023. O sea, que es decir, que claro, no llevamos trabajando al mismo tiempo en lo mismo, con lo cual es muy complicado tener las mismas consecuencias que tenemos, los mismos resultados que tenemos, ¿no? Luego, por otro lado, la vacunación del adulto se le ha dado menos importancia, en parte porque hay menos número de vacunas. O sea, el calendario vacunal infantil ha tenido siempre más antígenos y sigue teniendo más antígenos. Y aunque se van incorporando vacunas del adulto, todavía el calendario vacunal infantil crece más. Y luego las características de las vacunas son diferentes. O sea, es mucho más fácil vender una vacuna de la polio que una vacuna de la gripe, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes que una vacuna de la polio que es capaz de eliminarte una enfermedad, y hablo de la polio, pero podríamos hablar de cualquiera, ¿no? No es lo mismo que una vacuna de una infección respiratoria, de la gripe o incluso la vacuna del COVID, que sabes que tenéis que hacer revacunaciones anuales y sabes que los resultados en salud no son igual de potentes. Yo creo que ahí lo que comentaba Sonia es tremendamente importante, la evaluación. Yo algunas veces lo digo a mi director, estamos tres de Murcia, en el sentido de que, vamos a ver, que esto no es una cuestión de investigación, que esto es una cuestión de, si evaluamos solamente coberturas, lo que hacemos es lo que puede hacer cualquier país en vías de desarrollo. Si queremos ser un país desarrollado, tenemos que evaluar resultados en salud, ¿no? Y luego las coberturas. Las coberturas, si vamos al Ministerio, esto es una cosa que se dice mucho, pero es verdad, va a cambiar. Pero ahora mismo la única cobertura del adulto que está en el Ministerio es la cobertura de gripe, porque la cobertura de neumo no está. Está la cobertura de neumo de población pediátrica, pero no está. Con lo cual, cuando tú no visibilizas un problema, evidentemente el problema no existe. Si el problema no existe, no se puede combatir, no es necesario combatirlo, ¿no? Y luego, las causas de no vacunación, pues tenemos datos de estudios de investigación, pero no tenemos datos contrastados de forma... en la vacunación infantil probablemente no haga falta ver qué es lo que pasa con los no vacunados, porque son muy poquitos y al final
si persigues, los consigues, ¿no? Que prácticamente, salvo una cuestión un porcentaje muy pequeño, ¿no? Pero hablamos mucho de reticencias y hablamos mucho menos de acceso. O sea, realmente el tema del acceso, que ahora lo plantearé un poco más, yo creo que a veces es una cuestión importante. Y luego también que son vacunas estacionales. O sea, en vacunación infantil hablamos de cobertura vacunal, no hablamos de retraso en la vacunación, ¿no? O sea, el retraso en la vacunación, una vacuna estacional, sea gripe, sea COVID, muchas veces lo que te supone es que ya pasas a estar no vacunado. O sea, yo creo que son cuestiones que son importantes. Y hay factores sociales y factores de salud que no se incorporan en las coberturas. Los indicadores de enfermedad, cobertura por patología y la cobertura por algún marcador de cuestiones sociales, de fragilidad social, yo creo que es importante porque en el COVID nos ha enseñado que los últimos que se solían vacunar eran, pues en nuestra comunidad autónoma, la población inmigrante y la que podía tener menos acceso, ¿no? Pero la cuestión es que sí que lo hemos hecho, porque en el COVID se ha hecho una labor impresionante. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Se ha puesto el sistema asistencial sanitario dispuesto para la vacunación. Y nosotros, que sufrimos mucho inicialmente, pusimos en marcha un sistema para llegar, ¿no? Lo que hicimos fue una mayor sensibilización a la población y a los profesionales. Evidentemente era mucho más fácil, pero produciendo datos de los que, como ha comentado Sonia, yo creo que es mucho más fácil llegar a los profesionales sanitarios y que ellos lleguen a la población. Tres tipos de público. Hay un público al que no hace falta decirle nada, va solo. Hay otro público que está a la espera y al que efectivamente hay que hacer estrategias de captación activa que se hacen en muchos centros de salud, pero que hay que sistematizar en todos los centros de salud, ¿no? en todos los puntos de vacunación. Y luego hay población reticente en la que evidentemente el trabajo es mucho más arduo, ¿no? Hay que hacer estrategias diferentes con tiempos diferentes y evidentemente la clave es que hay que dar tiempo para que los profesionales que se dedican a la atención de adultos o de no niños tengan ese tiempo para dedicarse, ¿no? Y fundamental la captación activa. Y luego, por ejemplo, una de las cosas que vimos en el COVID, ¿no? Yo creo que todas las comunidades lo que hacíamos es al principio que había una sobredemanda, una demanda que no éramos capaces de satisfacer, nunca es una sobredemanda, pero una demanda que no éramos capaces de satisfacer, lo que hacíamos era dábamos cita. Pero cuando ya sabíamos que unos determinados grupos tenían la posibilidad de ir sin cita, sin saturar el sistema, se hacía sin cita. Se abrían los fines de semana. En Madrid abríais por la noche. Nosotros no llegamos a abrir por la noche, pero abríais por la noche y la gente iba. O sea, realmente es que hay determinadas cosas que cuanto más accesibles los ponéis, y no es cuestión únicamente de cercanía, sino muchas veces del tiempo, más fácil es que la gente lo haga, ¿no? Esos horarios amplios, bueno, yo horarios nocturnos sí que lo he visto en lo de Madrid y lo he visto en algún país latinoamericano cuando hacen la Semana Mundial de la Inmunización, que hacen como si fuera la noche de los museos y ponen puntos de vacunación y la gente se vacuna. Bueno, yo eso me parecen exotismos que yo con que esté abierta, no se consiga a la tarde, es suficiente, ¿no? Y luego, pues un poco con lo que decía Sonia, ¿no? Estamos sensibilizando, bueno, pues la cuestión es que en la prevención, lo habéis apuntado varios, la prevención primaria es transparente. O sea, lo que evitas no se ve y como no se ve, no se sabe que existe, ¿no? Y ahí es fundamental producir datos sólidos epidemiológicos que consigan dar argumentos a los profesionales que se transmitan esos argumentos a la población. Esa transparencia, bueno, pues en Estados Unidos, por ejemplo, cuantificaron recientemente, precisamente gente de MSD, que están aquí presentes, más de 24 millones de episodios de enfermedades inmunoprevenibles evitables anualmente por enfermedades, o sea, con vacunación infantil. El único ejemplo que se hacía sistemáticamente, que yo ahora mismo no soy consciente que se siga haciendo, es el tema de la gripe temporada a temporada por parte del Centro Nacional de Epidemiología hace unos años. Este tipo de infografías, no sé a vosotros, a mí me ha resultado siempre muy útil a la hora de transmitir información, ¿no? Yo creo que esto es absolutamente necesario. Entonces es necesario producir y compartir tantos datos de carga de enfermedad como de carga de enfermedad evitada y de secuelas de la enfermedad, porque yo creo que es una de las cuestiones que cuando profundizas en la bibliografía te das cuenta que no hay suficientes datos de lo que es las secuelas de una enfermedad infecciosa, especialmente en determinadas edades.
y se hacen cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, traigo esto porque la Junta de Andalucía esta semana está, creo que es hoy y mañana o ayer y hoy, uno de los 2 días, está haciendo unos puntos de vacunación sin cita en muchos de los puntos de vacunación. Y yo estas cosas muchas veces las comparto con, a veces no, ya por no ser pesado, con nuestra gerente del servicio murciano y demás, para ir calando, ¿no? Para intentar que vayan calando las cosas, que hay que organizar las campañas, y yo creo que tendremos oportunidades de hacerlo de forma que al principio todo sea con cita, pero que en un momento determinado las cosas puedan ser sin cita, ¿no? Y luego nosotros desde la EV hicimos este año, que esperamos poder repetir y poder contar con más actores, el año que viene una campaña frente a las infecciones respiratorias que se dedicaba básicamente a promover la vacunación frente a gripe, COVID y neumococo. Y esa campaña acabó a principios de este año, todavía estamos en fase de evaluación de resultados. Y, por ejemplo, pues parece una tontería, pero yo creo que una de las cosas más importantes es compartir. O sea, nosotros mañana tenemos en Cartagena una jornada, un encuentro de profesionales en el que se van a hablar de buenas prácticas de captación, que en esas buenas prácticas de captación van a participar muchos equipos de la región, van a poder contar lo que han hecho para subir las coberturas, y esas jornadas que yo, esto lo copié de Andalucía, o sea, lo copiamos de Andalucía, que no es una idea nuestra, pero la cuestión es que las ideas buenas yo creo que hay que intentar copiarlas. Yo creo que son cosas muy útiles porque dan la visibilidad a las cosas que hacen bien los profesionales y dan la posibilidad de compartirlo. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, o sea, vamos a dar unos premios y hay una de las zonas básicas de salud que ha subido a base de captación activa a un 70% de una de las 2 vacunas del adulto que no son estacionales. No voy a decir si herpes zóster o COVID, pero realmente a base de llamar, y el motivo principal ha sido el tema de la jornada o el encuentro, ¿no? O sea, yo creo que también son actividades que nos dan la oportunidad de compartir y de poder impulsar las coberturas de vacunación. Y nada más. Muchas gracias, Jaime. Marta. Bueno, pues para terminar esta primera ronda va a tomar la palabra Marta Molina Olivas, que es la subdirectora general de Prevención y Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud de la Comunidad de Madrid. Es licenciada en Medicina y Cirugía y es especialista en Oncología Médica y también en Medicina Preventiva y Salud Pública. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito asistencial en diversos centros sanitarios. También ha trabajado como médico titular del Estado y ha ejercido en el Ministerio de Sanidad como jefa de área de prevención y también como directora de Observatorio de Drogas y Adicciones. Además de ser la editora jefe de la revista sanitaria española España de Salud Pública entre 2017 y 2018. Así que tienes la palabra. Muchísimas gracias, Natalina. Muchas gracias a los organizadores, a Redacción Médica. Transmitiros las disculpas de la directora general, Elena Andradas, que no ha podido acompañarnos y me ha solicitado si podía transmitir la posición y las reflexiones que desde la Comunidad de Madrid la verdad es que realizamos en este campo, porque somos unos convencidos de que el calendario de vacunación es una de las mejores apuestas para la salud pública, es una de las intervenciones con mayor retorno en salud. Eso lo sabemos todos, pero lo sabemos todos como se está poniendo de manifiesto en las intervenciones. Muchas veces intramuros de salud pública, los compañeros de atención primaria también son unos grandes aliados, pero salir de esos muros cuesta más allá, porque este calendario de vacunación a lo largo de la vida que estamos aquí mostrando es un ejemplo, el que tenemos en la Comunidad de Madrid este año, pero que se viene trabajando, como bien ha dicho Jaime, desde hace relativamente poco. Y es un gran cambio cultural, y todos los cambios culturales requieren su tiempo porque este cambio implica muchas cosas. Implica hacer la vacunación en todas las edades como algo transversal en toda la atención sanitaria. Y eso los profesionales todavía no lo tienen integrado. ¿Por qué? Porque competimos con muchas otras inputs. Tenemos que ser atractivos y tenemos que convencer con esos datos, porque los compañeros de otras especialidades, en otras realidades, tienen otras muchas cosas continuamente, innovaciones a las que atender, formación continuada que realizar, y nosotros tenemos que ganar ahí por convencimiento y no por imposición, porque eso nunca va a funcionar.
Es cierto que la vacunación más allá de los 14 años no es nueva, porque ya se viene vacunando desde hace pues décadas a la población de riesgo, se viene vacunando al viajero, por ejemplo, ¿no? A la mujer embarazada. Pero este concepto de calendario a lo largo de la vida nos añade, además de esa transversalidad, ese concepto que también se ha apuntado, lo ha dicho Sonia, ¿no? El trabajar por un envejecimiento activo y saludable. Es una de las principales herramientas que tenemos hoy en día para mejorar esa autonomía en las edades de la vida más avanzadas. Y por eso lo que tenemos que transmitir culturalmente a toda la profesión y a toda la sociedad es que la vacunación a lo largo de la vida es un pilar del estilo de vida saludable, un pilar más, porque todo el mundo conoce que hay que hacer actividad física y hay que hacer alimentación saludable y hay que procurar no consumir tabaco y reducir el alcohol. Pero y la vacunación es un pilar fundamental y tenemos que integrarlo como tal, y asociarnos en eso creo que va a dar réditos importantes a la vacunación, ¿no? Entonces, por un lado hay que convencer a la población, pero por otro lado a los propios profesionales. Como he dicho, y ya se ha apuntado, la formación de los compañeros es complicada porque hay mucha oferta. Es cierto que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid todos los años tenemos al menos 6 hasta 8 y 10 ediciones de nuestro curso de vacunación. Es un curso presencial de todo un día, mañana y tarde, y que va dirigido fundamentalmente, la mayoría de las personas que acuden son personal de enfermería de los centros de salud. Y es muy importante porque se les capacita en una actividad que es propiamente de la consulta de enfermería y a los responsables de enfermería. Pero muchas veces echamos en falta que los compañeros facultativos, los médicos, pues no asisten tanto al curso. Y es que, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir del año que viene, dar una oferta en unos formatos más ágiles, más de formación permanente, tipo webinar y tipo píldoras informativas en un espacio web que sea de fácil accesibilidad, más allá de esos programas más acreditados y más profundos, ¿no? Es cierto que habrá aspectos que retomar. Tomo la palabra de la compañera porque creo que efectivamente nos faltan cursos sobre cómo comunicar y adelantarnos a esas reticencias que el profesional, que el paciente puede tener. ¿Y por qué? Porque también los datos nos dicen que las personas, si se vacunan, es porque su profesional sanitario se lo indica. Es el principal factor y entonces, como ya se ha señalado, si no está convencido el profesional, no lo va a hacer. Porque es que incluso nosotros en la Comunidad de Madrid hemos implementado en alguna ocasión iniciativas que se han señalado como los flash de recuerdo o como el impulsar la captación. Es más, nosotros tenemos en contrato programa de atención primaria uno de los ítems es la vacunación, por ejemplo, del neumococo del adulto. En cartera de servicios tenemos un programa específico que se evalúa de coberturas de vacunación de gripe, pero no se alcanzan las cifras tan óptimas porque bueno, pues que el profesional tiene muchas otras cosas de las que ocuparse. Hay que facilitarle la vida, pero también tiene que tener esa sensibilización previa. Aún así, no podemos tampoco ser muy pesimistas porque, por ejemplo, la cartera de servicios de atención primaria en la Comunidad de Madrid para las acciones de vacunación pues alcanzan coberturas que estarán entre un 60%, 70% en algunos determinados colectivos. Sin embargo, otras acciones de promoción de la salud, por ejemplo, revisión del riesgo cardiovascular, no alcanzan coberturas superiores a un 30%. Es decir, que es un problema aún más amplio de la actividad preventiva. Eso se está ahora mismo hablando y poniendo encima de la mesa, la importancia de reforzar esa actividad preventiva. Posiblemente uno de los factores que facilitaría, como ya se ha apuntado, es darle su espacio propio. Si compite con la asistencia, con lo inmediato, nunca vamos a tener nuestro espacio, porque no es algo, siempre se puede demorar, salvo cuando es una campaña, que efectivamente ya puedes llegar tarde, ahí nunca se puede demorar. Y luego, desde luego, informar a la población, informar por la web, hacer las campañas de comunicación, porque es verdad que hay ciertas campañas, depende del público, pero el público más mayor al que nos dirigimos en gran parte del calendario del adulto,
pues fundamentalmente la radio es un aliado fundamental. En nuestras campañas de comunicación así lo hacemos, pero también el enviar, por ejemplo, SMS individualizados. Nosotros ahora en la campaña de gripe tenemos un momento en el que, por estas fechas, siempre hacemos una revisión de cómo vamos con la cobertura de vacunación en las personas adultas de riesgo, y aquellas que sabemos que todavía no se han vacunado les enviamos un SMS, un SMS respetuoso, porque entendemos que la intromisión excesiva en la vida privada de las personas puede tener un efecto rebote. Entonces, siempre, de forma muy respetuosa, tiene usted a disposición todavía la campaña, está abierta, usted se puede citar cuando usted considere. Pero sí que es cierto que eso luego, cuando vemos las curvas de vacunación, se nota el impacto. Y luego trabajar en las alianzas con los otros profesionales a través de las sociedades científicas. Yo creo que es una de las principales formas de trabajar, y luego, por supuesto, hacer alianzas con otros planes de salud. Por ejemplo, nosotros hemos hecho recientemente una alianza con el Plan Regional de Envejecimiento Saludable y Longevidad. ¿Por qué? Porque somos convencidos de que esto, y al explicarlo a los compañeros lo han visto claro, la vacunación como un pilar de este plan. Y así puede ser el plan, por ejemplo, de VIH, lo mismo. Se está planteando el plan estratégico de la ruta asistencial de VIH, y ahí nosotros dijimos, sí, la prevención. Dijeron, la prevención, sí, la prevención, pero la prevención también incluye la vacunación, y se quedaron como, pues es verdad, claro, por supuesto, el grupo de VIH, además, los propios profesionales de ese entorno son de los especialistas más convencidos, porque cuando analizamos por subgrupos, porque eso es una de las cosas que hay que hacer permanentemente, ¿no? Ver cómo estamos con cada uno de los subgrupos, el grupo de VIH es uno de los que al final alcanza mejores coberturas en su indicación de riesgo. Y por otro lado, además de esas alianzas, también hay que, como se ha señalado ya, aprender de los mejores. Aprender de los mejores es sin duda una fórmula, porque dentro, cuando se hace una media, pues la verdad es que todo queda desdibujado, pero tenemos centros de salud que son pioneros en conseguir altísimas coberturas de vacunación, siempre porque dentro hay un líder natural que impulsa el tema. Tenemos servicios de prevención de riesgos laborales con los que tenemos unas alianzas específicas para la vacunación de la campaña de gripe COVID, que es fantástico porque ellos, pues conseguimos crear foros con ellos para aprender entre las experiencias, ¿no? Y ahora estamos intentando avanzar en el complejo ecosistema hospitalario, que en la Comunidad de Madrid, pues como podéis comprender, es una realidad muy compleja. El 25% de nuestros centros autorizados para vacunación, de los casi 800 centros que autorizamos para vacunación, el 25% son centros privados. Esa colaboración es aún más compleja, pero la realizamos y estamos trabajando para que los servicios y los profesionales de medicina preventiva hospitalaria, que son aliados naturales en esta tarea, pues puedan tenernos de aliados también e ir de la mano. Y bueno, finalmente, la verdad es que yo quiero ser optimista. Creo que este cambio cultural poco a poco lo estamos consiguiendo. Con el COVID se ha demostrado que podemos llegar a máximos, pero no podemos pretender esos máximos todo el camino, porque también la fatiga está en todos los lugares. Pero bueno, yo soy optimista, creo que vamos por el buen camino y colaborando entre todos podremos conseguirlo. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues una vez terminada la primera intervención, yo he tomado alguna nota de lo que habéis ido diciendo cada uno de vosotros, y voy a soltar algo y luego pues el que quiera me puede contestar, me puede desmentir, me puede afirmar, lo que creáis conveniente. Por ejemplo, lo que me ha quedado claro es que dentro de la atención primaria, en el programa del adulto debería de implementarse la cobertura vacunal, no solamente a partir de los 65 años, sino revisar cuál ha sido la vacunación de esa persona una vez que ha pasado la edad de vacunación infantil, ¿no? Porque a veces pues, nos podemos quedar a medio gas, y a lo mejor, pues no lo vamos a convencer, pero bueno, se ha puesto la mitad. Pero si podemos convencerlo de que se lo ponga entero, pues vamos a conseguir trabajar sobre todo con el personal de enfermería. En las consultas, que muchas veces ellos son más cercanos, tienen más tiempo para explicarle al paciente más que los médicos, por desgracia todavía en la época en la que estamos hoy, y debería un poco de implementar ese programa de vacunación del adulto
y un poco también apoyados por los preventivistas de la propia área de salud, que muchas veces el preventivista está en el hospital y se olvida de que tiene equipos de atención primaria a los cuales no visita, parece como que no hay nada que prevenir en un centro de atención primaria, ¿no? Y bueno, pues también podíamos buscar esa colaboración. Y luego, otro importante problema es la financiación. Claro, cada vez tenemos una población más envejecida. Las vacunas cuestan dinero. Las vacunas nuevas con distintos modelos de funcionamiento, pues son también mucho más caras, ¿no? Entonces, pues yo creo que debería de abordarse conjuntamente pues, con toda la revisión que hay que hacer con respecto a la financiación del sistema sanitario ajustada a población y edad de la población. Lógicamente no es lo mismo una población muy joven que una población mayor. Y quizás no hemos hablado de los inmigrantes, que en España tenemos en ciertas zonas geográficas pues una población inmigrante importante cuyo calendario vacunal muchas veces desconocemos y en este mundo tan cambiante donde hoy estamos aquí, mañana estamos en China, en Japón, en Australia o en Estados Unidos, pues también van surgiendo enfermedades de transmisión que no sabemos tampoco controlar porque tampoco hemos controlado muy bien a esa población. No sé qué pensáis sobre ese tema. Podéis... El que quiera puede coger la palabra. Bueno, pues yo mismo empiezo por la parte primera. Yo creo que es necesario esa implementación como un programa específico. Creo que la visualización, más allá de tener que ir a la caza dentro de una historia clínica a ver quién ha puesto dónde, creo que la facilidad de la información siempre nos va a ayudar a gestionarla mejor. Y además, sobre todo, si tenemos distintas oportunidades para establecer ese contacto y para establecer esas revisiones, pues no aprovecharlas sería una tontería. Sí que es verdad que en el caso de los inmigrantes esa información no existe, a veces también existe el problema de la dificultad de comunicación, ¿no? Y bueno, y a veces vienen con otras cosas que bueno, nos entretienen porque son fundamentales. Creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo para también integrarlos dentro de esa historia y captar la información. No podemos olvidar que aunque a nuestra sociedad le encanta la técnica y le encanta las pruebas complementarias y todo eso, la anamnesis sigue siendo el pilar fundamental de la actuación sanitaria, no voy a decir médica. Sí que quisiera recoger una cosa que decías, Marta, y que me parece totalmente de acuerdo, y que además la asumo como propia también de forma genérica, ¿no? Los profesionales facultativos a veces nos implicamos menos, ¿no? A veces cuando se delegan las cosas en un profesional en concreto, el resto, bueno, pues hacemos las otras muchísimas cosas que hay que hacer, ¿no? No es escaquearse, pero sí es centrar la atención en otra cosa. Y quizás el trabajo de esto y el planteamiento de esto como un trabajo en equipo es algo que nos falta, ¿no? Y que eso quizás nos ayudaría a que todos nos implicáramos más. Porque es verdad que enfermería es mucho más accesible, la más accesible de todos, pero es verdad que a las consultas del médico de familia acuden muchísimas veces a lo largo del año. Son muchísimas oportunidades de revisar un calendario de vacunación. E insisto, también a las consultas de las especialidades hospitalarias también se acuden y ahí también se debería revisar. Pero si ya es difícil tener una vista panorámica en la historia de atención primaria del estado vacunal, que un especialista hospitalario empiece a buscar y a navegar por la de atención primaria, bueno, creo que es un aspecto que deberíamos solucionar. La simplicidad siempre nos ayuda para todo. Gracias. ¿Queréis aportar alguna cosa más? Yo creo que sobre lo que has comentado de los especialistas, de los preventivistas, yo creo que es fundamental. Vamos a ver, yo creo que la clave de bóveda de la vacunación es primaria, o sea, eso, pero luego tiene que haber servicios especialistas para recurrir a determinadas consultas. Y yo creo que ahí los facultativos médicos tienen que jugar un papel importante. O sea, yo creo que es una cuestión que no podemos dejar únicamente en una cuestión de enfermería, no porque enfermería no esté capacitada, sino porque nosotros tenemos que ver esa parte como una parte importante, ¿no? Y respecto al tema de la inmigración, yo creo que en general los inmigrantes recientes pueden estar un poco más fuera del sistema, pero precisamente nosotros la experiencia que tuvimos en el terremoto de Lorca, que a varios de los que aquí estamos nos afecta,
Tuvimos que hacer una campaña de vacunación porque en el campamento aquel que se montó del Huerto de la Rueda había algunos casos de varicela y comprobamos que de 15 años para abajo el 100% de la población estaba captada por el sistema tanto educativo como sanitario. O sea que realmente eso fue un experimento ecológico de tremendamente raro porque tú no puedes hacer eso, o sea, si no se te da esa circunstancia, pero cuando hicimos la campaña de vacunación en el campamento vimos eso. O sea que es verdad que inicialmente no, pero rápidamente sí que conseguimos integrarlos. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes y muchas gracias a los ponentes de esta tercera mesa. Si las de esta mañana, las mesas han sido interesantes, yo creo que estaba listo en alto, pero lo habéis conseguido superar. Yo quería trasladaros, estáis rodando un poco la idea a todos, ¿no? La comunicación a la población, la información a la población. Yo no sé si desde las direcciones de salud pública, si desde las consejerías o los servicios regionales de salud, se puede incidir más en dar a conocer la importancia y la relevancia que tienen los procesos de vacunación, al igual que ha ocurrido en comunidades como es la de Madrid, por ejemplo, supongo que en otras también, con los programas de detección precoz de cáncer de mama, de cáncer de colon. Te llega a tu casa una carta diciéndote que eres población de riesgo, que puedes someterte, como decía antes Marta, de una manera no invasiva o no agresiva, que tienes a tu disposición el test para cáncer de colon, el test de cáncer de mama en caso de las mujeres. No sé si desde vuestras respectivas áreas de trabajo se puede incidir todavía más en dar a conocer a la población pues que existe a disposición de una población diana, como pueden ser mujeres embarazadas o personas mayores, como estamos hablando en el caso de vacunación de adulto, que están a disposición esas vacunas para que la población se pueda vacunar, ¿no? Estableciendo también un poco el paralelismo con el COVID, del que todos también habéis hablado en la mesa. No sé qué rango de ahora mismo, qué cobertura tenemos de población vacunada en la cuarta o quinta dosis de vacuna. Supongo que habrá caído exponencialmente con respecto a la que tuvimos en las dos primeras dosis, pero yo también he hecho en falta esa información, ¿no? de que la población sepa que tiene a su disposición una cuarta o una quinta dosis. Da la sensación un poco como que una vez pasado el peligro que nos relajamos un poco en la advertencia, ¿no? No sé si tenéis esa percepción. Bueno, yo sí, por recoger un poco la pregunta, a ver, la población más allá de los 14 años es muy variada. Las mujeres embarazadas, afortunadamente, en las vacunas que coinciden en su administración con un momento puntual de la gestación, tenemos una captación francamente buena. Estamos a los niveles, yo creo, más o menos, quizá un pelín por debajo, pero la mayoría de las comunidades estamos en los mismos niveles que en la primera infancia. Esto es porque programáticamente es fácil. Si una vacuna debe administrarse en semana 25 y la matrona lo tiene programado en esa semana, afortunadamente en nuestro país el seguimiento del embarazo es muy bueno y es excepcional la mujer embarazada que llega al parto sin ser seguida y se administran las vacunas correspondientes. ¿Cuál es el caballo de batalla en cuanto a la vacunación de la embarazada? Son las vacunas de administración estacional. Es mucho más complicado administrar una vacuna en un mes del calendario natural que puede caer en cualquier momento de la gestación, porque el programa de seguimiento del embarazo no está pensado para eso. Es el caso en estos momentos de la gripe, pero podría, si se incorpora, ser el caso también de la vacunación de la embarazada frente al virus respiratorio sincicial. Y esto, la verdad es que la experiencia no es tan buena, tampoco es tan mala. Yo creo que ahí adolecemos de una medición precisa. En Castilla y León, más allá de los datos que se envían al Ministerio, que son unos datos que son dosis administradas en un periodo dividido entre un número de nacidos concreto, lo que hacemos también son explotaciones de cada recién nacido, su madre se ha vacunado o no de determinadas patologías, y cuando hacemos ese análisis las coberturas no salen tan mal. Quiere decir que bueno, pues las aproximaciones a veces nos llevan a infraestimar las coberturas que podemos tener. Otra cosa es
Desde luego, la población adulta, yo creo que en estos momentos estamos observando un fenómeno de fatiga muy importante, sobre todo en gripe y en COVID. En COVID, sin duda ninguna, y gripe, igual que se arrastró positivamente la cobertura hacia arriba con la pandemia, en estos momentos creo que se está produciendo un fenómeno de arrastre hacia abajo por la fatiga de la vacunación COVID. Y un tercer grupo que realmente es problemático desde el punto de vista de la captación son las personas con factores de riesgo específicos. Ese sí que es un reto al que yo creo que en estos momentos no estamos capacitados para hacer esa captación activa que necesitaríamos hacer, porque cuando se produce el acto asistencial de estas personas no está en la cultura de la atención ofrecerse la vacunación por parte del facultativo, pero tampoco nuestros sistemas de información tienen la información con la calidad suficiente como para generar las alertas que ayudarían muchísimo a los profesionales de la atención primaria. Es probable y deseable que con todas las inversiones y las mejoras que se están haciendo en los sistemas de información de los servicios de salud, y ya no digo nada en el momento que seamos capaces de incorporar a nuestro día a día la inteligencia artificial, que aunque nos suene tan exótica o tan futurista, no es más que ser capaz de analizar datos que no están estrictamente codificados. En el momento que seamos capaces de incorporar este tipo de innovaciones a los sistemas de información, todo el sistema, y las vacunas no pueden ser la excepción, nos veremos beneficiados de ellos. A mí me gustaría añadir que yo creo que también hay un componente de falta de estar de moda, porque cada vez que iniciamos una campaña o un cambio en el calendario, nosotros emitimos nota de prensa, emitimos toda una disposición de materiales para entregar a pacientes, actualizamos nuestra página web, emitimos notas informativas a profesionales, pero luego el eco que eso tiene en los medios, que es al fin y al cabo donde principalmente la población se entera de que está en marcha ese proceso, pues ya no estamos en primera línea informativa. Entonces, este año, por supuesto, hemos emitido exactamente las mismas notas de prensa que emitimos el año pasado para la campaña gripe COVID. ¿Cuánta trascendencia ha tenido? Pues parece que relativa, porque un caso es que no lo conocías. Sin embargo, hemos hecho una campaña en medios con cartelería, con difusión en radio, exactamente igual que la del año pasado. Y sin embargo, no llega igual. ¿Por qué? Pues porque efectivamente competimos, como he dicho antes, con muchas otras actualizaciones en el mundo sanitario, ¿no? Pero bueno, ahí estaremos y nunca vamos a cejar el empeño. Yo, por responder un poco a lo que preguntaba Ricardo, la comunicación es fundamental, ya sea a través de medios propios por ruedas de prensa o comunicaciones de prensa, o ya sea por publicidad contratada, eso es fundamental, pero no va a conseguir grandes resultados, aunque es importante para crear un determinado clima en la población. De alguna manera que debía calar eso de que la vacunación no es solo cosa de los niños, iba a decir. La vacunación no es solo cosa de niños. Y eso debe calar. Has puesto el ejemplo de la detección precoz, de los programas que se han hecho. Ahora mismo ha calado en la población de tal manera, por lo menos en la región de Murcia, que ya hay como una demanda de detección precoz. Las mujeres de cáncer de mama ya saben que eso lo tienen que hacer, tienen una determinada percepción. Sin embargo, en la vacunación del adulto no ocurre así. Por eso, al final, yo creo, sinceramente, que la parte de los profesionales es la fundamental. Los médicos, enfermeros, las matronas, los ginecólogos, son los que tienen que estar transmitiendo esa información, y es donde tenemos que hacer un gran esfuerzo en establecer estrategias para que se vacunen las personas, hasta que llegue el día que el que se vacune sepa que tiene que vacunarse todos los años de gripe, porque lo hace de manera normalizada. Hasta que eso no llegue, pues seguiremos con las mismas coberturas. Y un poco lo que antes comentabais, es fundamental la evaluación. Creo que ha sido Sonia que ha hablado de la evaluación desde el punto de vista de que había que medir las enfermedades
para poder visualizar bien el efecto de las vacunas, pero hay también que evaluar las coberturas vacunales, porque sabemos que cada comunidad tenemos coberturas, están parecidas, pero siempre puede haber alguna comunidad que por una determinada situación de la población pues consigue coberturas un poco más altas. Pero es que estamos viendo en las comunidades una variabilidad entre zonas de salud y entre áreas de salud tremenda, y no creo que haya diferencias entre una población y otra, lejos que siempre puede haber. Lo que puede haber seguramente es una intervención por prácticas concretas, como decía Jaime, que están consiguiendo coberturas altas. Por lo tanto, desde mi punto de vista hay que incidir mucho en la formación de profesionales para que ellos sean capaces de transmitir el que es necesario la vacunación. Pues si no hay más preguntas y no queréis hacer ninguna aportación, damos por finalizada la mesa.